De este lado vamos a tener a las graves. Las graves, también llamadas llanas, dice, llevan el acento en la penúltima sílaba. Esto considerando el conteo, como lo habíamos hecho desde las agudas. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, en toda palabra, desde el final, digamos, hacia el inicio, como si fuéramos en reversa. Entonces, las palabras graves o llanas llevan el acento en la penúltima sílaba. En el caso de la palabra joven, si nosotros pronunciamos joven, vemos que es joven. Última, penúltima. Nunca joven, ¿verdad? No es una palabra aguda, es una palabra grave. Joven. Sin embargo, no tiene acento escrito, porque aquí nos dice también, va en signo o lleva acento escrito o lleva acento ortográfico solo los vocablos terminados en consonante, excepto N o S. Si nos damos cuenta, esta regla es totalmente lo contrario de las agudas, donde llevan el acento ortográfico, aquellas terminadas en N o S. Esta nos dice, puede terminar en cualquier consonante excepto N o S. Es porque estas reglas sean más fácil de memorizar o de recordar. La palabra joven termina en N, por eso no lleva acento escrito u ortográfico. El otro ejemplo dice mártir. Ahí escuchamos la fuerza de la pronunciación, mártir, en la última, penúltima. Por lo tanto, es una palabra grave. Pero esta sí lleva acento ortográfico tilde porque termina en R, que es una consonante que no es R y no es S. Es decir, cumple la regla para la acentuación ortográfica. De la misma manera que sucede con las agudas, al dividir palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, debemos considerar que es grave toda aquella palabra que lleva el acento, la fuerza de la pronunciación en la penúltima sílaba, sea este prosódico u ortográfico. De la misma manera tenemos a las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan acento en la antepenúltima sílaba. Siguiendo nuestro conteo, como lo hicimos con las agudas y con las graves, desde el final de la palabra, yendo en reversa hacia el principio, contaremos en la palabra química, última, penúltima, antepenúltima. Esto hace que la palabra química sea una palabra esdrújula. En el caso de las esdrújulas, tenemos una ventaja. Las esdrújulas llevan signo todas las veces, todas las voces y todas las palabras que son esdrújulas llevan signo ortográfico. Esto hace que por lo menos no tengamos que recordar o memorizar una regla más, como en el caso de las agudas y las graves. Estas llevan acento siempre. Lo único que tenemos que hacer es saber pronunciarlas, saber dividirlas ortográficamente, hacer nuestro conteo correcto también, y sabemos que si es esdrújula siempre lleva acento ortográfico, como el caso de química y de lógica, última, penúltima, antepenúltima y acento ortográfico. En el mismo caso, en un caso muy parecido, está nuestro último tipo de palabras llamadas sobreesdrújulas. Las sobreesdrújulas llevan el acento en sílabas anteriores a la antepenúltima. Esto hace claro que las palabras sobreesdrújulas sean palabras muy largas y que pues se encuentren en menor cantidad en nuestro idioma, mucho menor cantidad que las agudas o que las graves, por ser palabras largas y complicadas, digamos. Pero tiene también la ventaja que tienen las esdrújulas, que se acentúan ortográficamente todas las voces. Es decir, no tenemos una regla para la acentuación ortográfica como en el caso de las agudas o las graves, y no tenemos que considerar acento ortográfico y prosódico, porque ellas siempre llevan acento ortográfico. Comunícamelo es esta palabra, y si contamos correctamente tenemos última, penúltima, antepenúltima, y la ni, que es en este caso la sílaba en donde recae la fuerza de pronunciación, está antes de la penúltima sílaba, lo que hace que esta palabra sea sobreesdrújula. Este caso de anteriores a la antepenúltima hace posible que las esdrújulas no solo fueran la pegadita a la penúltima sílaba, sino cualquiera de las que restan antes de la penúltima, como el caso de ni, mu o ko.
ejemplo, dice fácilmente. Y si nosotros contamos, también tenemos última, penúltima, antepenúltima y fa, la sílaba que está acentuada en este caso, queda antes de la penúltima, lo que le hace una palabra sobre esdrújula. Estos son entonces nuestros 4 tipos de palabras, regresando a la clasificación, donde nos dice que debido a la sílaba tónica y debido al acento, ya sea prosódico o diacrítico, las palabras se clasifican en estas 4 modalidades: agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. No hay que olvidar que al hacer esta clasificación tendremos que considerar, primero antes que nada, la correcta separación silábica. Luego, la correcta pronunciación de las palabras. Para lo que es necesario saber oír muy bien las palabras y considerar que hay palabras graves y agudas, graves y agudas, que pueden llevar acento prosódico o acento diacrítico, y eso no hace que dejen de ser graves o agudas. En el caso de esdrújulas y sobreesdrújulas, pues siempre vamos a tener acento ortográfico. También no olvidar el caso especial de la acentuación de diptongos, ya que, y decíamos hace ratito, cuando un acento ortográfico rompe un diptongo, hace que las 2 vocales que pertenecían al diptongo se cuenten ahora en sílabas separadas, y esto puede afectar mi conteo de sílabas y por tanto mi clasificación en agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Hasta ahí estos del otro módulo, del otro tema. ¿Sí?